Señor, hazlo porque yo no puedo más, hazlo porque siento que mi vida se está perdiendo, porque siento que me voy a morir, Señor, ayúdame por favor. Y sabe, hermanos, algo maravilloso, la Biblia dice que Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. En ese momento Dios comenzó a tomar control de mi vida. En ese momento Dios empezó a hacer algo grande en mi vida. Me trasladé a vivir a la ciudad de Tijuana. Y mire, hermanos, la gente pudiera decir, qué casualidad. Una de mis hermanas que vivía ahí trabajaba con una familia cristiana. Esta hermana comenzó a predicarme acerca de Jesucristo. Yo había pedidole al Señor que hiciera algo en mi vida. Y el Señor comenzó a hacerlo. El Señor estaba haciéndolo. Mi hermana me dijo, hay una campaña de sanidad en la iglesia. Te invito. Como 15 días antes de esto, de que viniera la campaña. Me recuerdo que mi hermana llevó un cassette de Marino, ese cassette de la Gran Tribulación. Y comenzó a llevarme unos libritos, un Nuevo Testamentito. Y yo comencé a buscar, comencé a ver, comencé a leer aquella Biblia, aquel Nuevo Testamento a escondidas. Comencé a meterme al baño, comencé a meterme al cuarto, comencé a salirme afuera para poder leer aquella palabra. Y mira, hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz, porque esa palabra, hermanos, comenzó a cambiar mi vida. Comencé a sentir deseos de cambiar, comencé a sentir deseos de ser diferente. Y sin yo quererlo, sin yo desearlo, cuando mi hermana me dijo, vamos a la iglesia, yo dije, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Y luego en fin de semana, yo tengo que ir al centro, tengo que irme a la Revolución, tengo que irme allá a Tijuana a seguir viviendo mi vida perdidamente. Para ese tiempo mi esposo, el que ahora es mi esposo y mi pastor, ya vivía conmigo. Estábamos viviendo juntos en Tijuana y yo me lo llevaba a bailar y me lo llevaba también allá a pervertirse. Me recuerdo que llegó el día de la campaña y sin darme cuenta Dios estaba preparando mi corazón. Yo me recuerdo, hermanos, que llegó aquella tarde y comencé a cambiarme y comencé a arreglarme y comencé a caminar rumbo a aquella iglesia en compañía de mi esposo. Me recuerdo que llegamos a aquel lugar y para mí fue una locura entrar a aquella iglesia. Para mí fue una locura. Yo decía, ¿qué vine a hacer aquí? ¿Cómo me vine a meter a este lugar? Y miraba a los hermanos que cantaban y que alababan a Dios y que palmeaban. Y esa gente, hermano, aunque yo no me sentía a gusto cuando entré, comenzó a llamarme la atención, porque yo sentía que aquella gente tenía algo que yo no tenía, que yo no conocía. Y miraba a aquellas jóvenes con sus caras limpias y miraba que decían aleluya y que levantaban su mano, y yo volteaba para todos lados y miraba y decía, ¿quién me mandó venir aquí? ¿Qué vine a hacer aquí? Comenzó el predicador, comenzó a dar el mensaje, y hermano, todo lo que el hombre de Dios estaba hablando era para mí. Y yo por un momento dije, mi hermana le vino a decir a este hombre toda mi vida. Yo estaba segura que alguien le había dicho toda mi vida a aquel hombre, y era cierto, hermano. El Espíritu Santo revela las cosas. Yo me recuerdo que aquel hombre de Dios expuso su sermón y yo dije, pero mi hermana me la paga al ratito. Este hombre me está terapiando de allá arriba. Mi esposo era alcohólico anónimo y los alcohólicos anónimos hablan de esta manera. Y yo dije, me está diciendo todo lo está diciendo para mí. Me recuerdo, hermanos, que aquel hombre, usado por Dios, Dios me hizo un llamado directo a través de aquel siervo. Yo estaba sentada como a la mitad de las sillas en la ciudad de Tijuana, y aquel hombre extendió su mano y me dijo, tú que estás sentada en aquel lugar, en esta noche el Señor te va a hacer libre, en esta noche Jesucristo te va a sanar, ven. Y hermanos, me paré, me levanté de aquella silla y comencé a caminar y me recuerdo que me paré al frente. Cuando yo llegué al frente, hermano, aquel hombre de Dios puso su mano sobre mi cabeza y comenzó a decir estas palabras: úlcera que has estado atormentando el cuerpo de esta mujer, en el nombre de Jesucristo yo te ordeno, te mando ahora que salgas fuera. Cuando yo sentí, hermano, cuando este hombre dijo estas palabras, literalmente yo sentí, hermano, que algo, una mano invisible había entrado dentro de la boca de mi estómago y había arrancado aquel mal para siempre.
En ese momento Jesucristo me sanó. En ese momento Jesucristo me hizo libre. Jesucristo sanó mi cuerpo. Antes de conocer al Salvador de mi alma, conocí al sanador de mi cuerpo. Jesucristo me sanó en esa noche. Cuando yo me di cuenta de que algo había salido dentro de mí, de que algo había sucedido en mi cuerpo, yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que me pasó? Y en ese momento, por primera vez en mi vida, comencé a sentir la presencia maravillosa de un Dios vivo, un Dios que me amaba, un Dios que no quería sacar provecho de mí, un Dios que no quería hacerme daño. Comencé a sentir aquella presencia tan bella y tan maravillosa, y caí de rodillas en aquel altar y le decía al Señor, Señor, perdóname. Señor, perdóname, Señor, perdóname. En aquel momento, hermano, yo pude mirar una pantalla gigante dentro de mi mente, y ahí comencé a mirar todas mis maldades, ahí comencé a mirar todas mis perversidades, ahí comencé a mirar todas mis borracheras, ahí comencé a mirar todas aquellas depravaciones que había hecho. Y me dio tanta tristeza. Y me daba tanto dolor y tanta vergüenza saber que Dios había mirado todo eso. Y le decía, perdóname, 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 perdóname. Y cuando yo decía perdóname, el Señor no solamente me estaba perdonando, sino me estaba libertando, porque yo sentía como sombras espesas salían de mi vida, sombras espesas salían de mi cuerpo. El Señor me estaba libertando, hermano. Si de aquella mujer el Señor sacó 7 demonios, de mí yo no sé cuántos sacó, hermano. Yo no sé cuánto tiempo pasó. Yo no sé qué tiempo pasó de esta experiencia maravillosa. Pero cuando yo me levanté de aquel altar, yo me sentía tan diferente. Yo había vuelto a nacer, hermano, en ese momento. Miraba todo tan limpiamente. Miraba aquellos rostros tan bellos, hermano, con tanta limpieza. Me di cuenta de la forma en que iba yo vestida y me avergoncé. Traté de cubrirme y traté de taparme, porque cuando uno nace de nuevo, hermano, uno no puede seguir siendo igual. Es mentira del diablo, hermano. Eso es una mentira, porque cuando Jesucristo cambia a una persona, Jesucristo la cambia, sea lo que sea quien sea. Muchas de las veces caemos en el error del diablo y decimos, es que poco a poco el Señor va a ir haciendo la obra. No, hermano, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso dice la palabra de Dios, hermano. Y yo lo pude comprobar en esa noche. Salí de aquella iglesia completamente transformada, completamente cambiada, una nueva criatura, de acuerdo a la palabra de Dios. Desde ese momento, hermanos, todo cambió. Mi forma de hablar cambió. Mi forma de vestir cambió, mi forma de caminar, mi forma de actuar, todo cambió, hermano. Mi esposo, mis hermanas, mi familia, la gente que me rodeaba, decían, se volvió loca. Sí, se volvió loca, no es la misma. Mírala, mira cómo camina, mira cómo levanta las manos, mira cómo se ríe. Todos pensaban que me había vuelto loca. Porque para el mundo, hermano, el evangelio es locura. Y alabo a Dios, hermano, por esa locura. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, hermano, para todo aquel que cree. Comenzó una transformación completa en mi hogar. Mi esposo comenzó a ir a la iglesia también juntamente conmigo. Pero a los pocos días, hermano, como todo macho mexicano, ¿cuántos mexicanos hay aquí? Poquitos. Muchos machistas, hermano, mexicanos, que están allá afuera, en México se quedaron. Y un día se le ocurre y me dice mi esposo, ¿sabes qué? No vas más a la iglesia. Y le digo, ¿cómo? Que no vas más a la iglesia, se acabó. ¿Pero por qué? Porque no quiero. Simple y sencillamente porque no quiero que vayas y no vuelves a pisar ese lugar.
Y yo le dije, ¿pero por qué? ¿No te das cuenta acaso de lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿No te das cuenta de que Jesucristo me ha sanado? ¿De que Jesucristo me ha salvado? ¿De que Jesucristo me ha libertado?